Rommel, buenas tardes a todos. Rommel, ¿me podría ayudar con la cámara, por favor? Listo. Ok, listos. Bien, buenas tardes a todos. La Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación les da una cordial bienvenida a esta charla FIEC. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Víctor Azanza, el magíster Víctor Azanza. El tema que presentará es clasificación de señales SSBEPEG, basada en Emotiv Epoch BCI y Raspberry Pi. El magíster Víctor Azanza es docente de la FIEC y estudiante doctoral. Ha estado investigando campos como diseño de sistemas digitales basados en FPGA, sistemas embebidos, diseño de hardware y procesamiento de señales biomédicas con un interés de investigación importante en inteligencia artificial e interfaz cerebro-computador. Se graduó como magíster en automatización y control industrial en el 2012 en la SPOL. Actualmente es candidato doctoral de la Escuela Superior Politécnica del Litoral en el área de informática aplicada. A continuación, damos paso al máster Víctor Azanza con su presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Santa Cruz, por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por la oportunidad de poder compartir los trabajos que se están realizando acá en SPOL. Bueno, pues la charla básicamente consiste en la clasificación de señales de electroencefalografía asociadas a señales registradas en la región occipital, obviamente, y que producidas por estímulos visuales, realmente, ¿no? Y para ello, pues, utilizamos el equipo Emotiv Epoch, que es un dispositivo asequible, ¿sí? Para pruebas académicas, realmente. Y esto fue probado pues en un hardware de bajas prestaciones computacionales como lo de la Raspberry Pi. Para este trabajo, bueno, les voy a contar un poquito algo interesante antes de empezar de este trabajo, es que justo los estudiantes, por ejemplo, Carla Vilés, Héctor Triviño y Félix Rosales, que son estudiantes de SPOL todavía, bueno, pues en este caso, cuando tomaron la materia conmigo de sistemas embebidos, pues se planteó este problema, este proyecto, y les gustó y obviamente se les mencionó que con un trabajo bastante duro y esfuerzo bastante eh, continuo, podríamos incluso llegar a publicar ese trabajo, y lo chévere es que sí se logró el objetivo. Este trabajo fue enviado a un congreso internacional en IFAC, que fue organizado por la Universidad de Ghent, en Bélgica. Y IFAC es uno de los congresos de automatización y control más importantes, según los rankings de las revistas. Y pues bueno, ese es algo como preámbulo que les quería comentar. Entonces, sin más, dar inicio. Y algo interesante también de este trabajo es que, ya lo mencionaré más adelante, se logró colaborar incluso con colegas de otras universidades que nos ayudaron en el tema de los registros de datos, y ya iremos a ello pues un poco más adelante, ¿ya? Ok, voy a continuar. Perfecto, entonces este es un poquito el contenido, ¿sí? Vamos a empezar con una pequeña introducción. Revisaremos la metodología propuesta, bueno, perdón, el dataset que fue registrado, y ya les contaré con qué universidad trabajamos. Luego iremos a la metodología. Claro está que si el dataset está antes que la metodología, se entiende que esto es un trabajo post-adquisición, es decir, luego del registro de datos hicimos todo el procesamiento, la caracterización, entrenamiento de los clasificadores y todo eso.
y obviamente luego obtuvimos los resultados y finalmente las conclusiones. Y aquí algo que también les voy a presentar hoy es un poquito de trabajos que se lograron presentar justo en los mismos tiempos, con una relación bastante alta, ¿no? De este tipo de aplicaciones. Bueno, pues primero la motivación de este trabajo es, como sabemos, el tema de personas que quizás sufren de capacidades limitadas, por ejemplo, sean estas motrices, tienen un número, un porcentaje, según la Organización Mundial de la Salud, bastante alto. Y lo que se busca, pues, en principio es aprovechar las señales que se registran en la región occipital del cerebro para poder interpretar quizá la comunicación de las personas que sufren de este tipo de capacidades limitadas, con el ánimo de permitirles quizá la interacción con dispositivos de asistencia. Muchos dispositivos de asistencia, pues activos, pueden ser prótesis, pueden ser sillas de ruedas, puede ser quizás automatismos en el hogar que permitan a la persona activar, desactivar focos, luminarias u otro tipo de actuadores sin requerir demasiado esfuerzo para la persona. Obviamente facilitar el acceso pues al control, básicamente, ¿no? Entonces, no llegamos hasta la etapa de control, por supuesto, sin embargo, esa fue la motivación y solo, obviamente, este trabajo incluye la clasificación, perdón, la clasificación y detección de las intenciones, nada más. O sea, hasta ahí nos quedamos y eso fue publicado y de ahí, obviamente, como trabajo futuro se puede hacer la integración a otro tipo de sistemas para control, ¿no? Bueno, pues como motivación adicional es el uso de wearables de bajo costo. En este caso, el Emotive Epoch es un dispositivo que nos permite hacer registros en tiempo real. Si bien es cierto, no tiene quizás la sensibilidad como un equipo médico, lo cual obviamente ya es para estudios clínicos. Sin embargo, sí nos permite hacer registros que bien pueden ser utilizados para detectar, en este caso, intenciones o estímulos ópticos, en el caso puntual de trabajo, ¿no? Ok, obviamente, y la aplicación de esto, pues, busca facilitar a las personas que quizás sufren de limitaciones para facilitar algún tipo de control, como bien lo mencioné anteriormente. Y lo importante también es que sea un sistema, o sea, eso es también una de las motivaciones, era realizar un sistema que sea, que no tenga mucho delay, o sea, si bien es cierto, necesitamos hacer un registro por medio de una ventana temporal, pero que no tengamos más tiempo del necesario, o sea, registramos los datos, hacemos la clasificación al menor tiempo posible, con el ánimo de que, que la persona se sienta cómoda al momento de interactuar con este tipo de sistema, ¿no? Que obviamente también este tipo de estímulos ópticos pueden servir para controlar por medio de la clasificación, como bien lo mencioné, con prótesis activas o silla de ruedas o cualquier otro tipo de dispositivo, ¿no? De ayuda, ¿no? Ok, los objetivos, bueno, uno de los desafíos para este tipo de proyectos es que, bueno, no lo mencioné, el Emotive Epoch te permite registrar señales de electroencefalografía en tiempo real. Sin embargo, esas señales vienen en el orden de los micro o milivoltios y muchas veces incluso depende, el ruido, son muy susceptibles al ruido y eso depende, por ejemplo, de la sudoración del tejido adiposo, depende de que el electrodo está haciendo correctamente contacto con el cuero cabelludo, depende de si la persona se agita, si respira muy rápido, si se mueve, incluso los electrodos necesitan ser humedecidos con una sustancia que facilita o reduce la impedancia entre la conexión del electrodo y la piel. Entonces ahí viene el tema, ¿no? O sea, de ley de por sí hay ruido de por medio, así es que eso es uno de los challenges de este tipo de proyectos. ¿Ok? Además, utilizarlo bueno, con la cantidad de características que nos permitan una interpretación en tiempo real también, es otra de los desafíos, por supuesto, ¿no? Además, tratar de, bueno, alcanzar un accuracy pues aceptable, pues que nos permita decir efectivamente este sistema sí nos detecta
y en eso ya iremos a fondo ya a la parte final. Claro que eso también tiene algunas limitaciones, ya que en función de las características, en función de la cantidad de pacientes, en función de los algoritmos que se usen, pues se puede o no llegar a obtener accuracies más o menos relacionadas a lo que planteemos como objetivo, ¿no? Ok, y otro desafío es el uso, por ejemplo, de estímulos ópticos basados en no utilizar una luz LED, por ejemplo, porque tienen mucho destello. Hay reportes de pacientes que sufren un impacto bastante alto en la visión por utilizar este tipo de estímulos. Entonces, en este trabajo hemos considerado utilizar un monitor de pantalla para realizar los estímulos. Y un monitor, pues, tiene una intensidad, pues, que obviamente con el control de contraste, pues, puede no ser tan invasivo, no afectar tanto a la persona, ¿no? Entonces, hay que tener esas consideraciones para luego poder explicarles qué pasó con los accuracy, ¿ya? Esto obviamente no es nuevo, hay muchas personas que ya están trabajando en esta área. Por ejemplo, Khosla et al. En el 2020 propuso algunos métodos de feature selection, es decir, de tomar ciertas características que realmente ayuden a los clasificadores para mejorar el accuracy. También hay muchos trabajos en esa área. De hecho, hay mucha gente que se dedica netamente al feature extraction y al feature selection, porque caracterizar una señal dependiendo de su naturaleza, pues es algo que demanda mucho entendimiento de la fisionomía o del comportamiento temporal de estas señales, ¿no? Adicional a ello, Han et al. Propuso, por ejemplo, no solamente medir señales de la región occipital. De hecho, ya lo mencioné en la introducción, nosotros nos enfocamos solo en la región occipital. Sin embargo, otros estudios han usado también registros en la región parietal. Sin embargo, pues en este trabajo nos enfocamos solo en la región occipital por el tema de la distribución de los electrodos del dispositivo utilizado, que es el emotive EPOC. ¿Ok? Hay otros estudios, por ejemplo, el de Shang et al., que ya fue publicado en 2015, que sugiere, por ejemplo, analizar datos en bandas de frecuencia. Eso también es algo muy interesante. Sin embargo, aquí nos limitamos a un rango de frecuencias un poquito diferente, pero aquí sugiere utilizar en la onda beta, pero bueno, también son consideraciones de tener en cuenta, ¿no? Sin embargo, nosotros limitamos el filtro, que ya lo vamos a ver más adelante, en las bandas de frecuencia a las cuales se generaron los estímulos. ¿Por qué? Porque la región occipital del cerebro produce una señal con la misma frecuencia que el estímulo óptico que tú estás percibiendo por medio de los ojos. ¿Okay? Entonces, por eso es que nosotros definimos el filtro en esas bandas de frecuencia. Sin embargo, asumo que, bueno, se propone o se sugiere utilizar estas bandas, pero con los estímulos en esas mismas bandas, porque si tú trabajas en bandas diferentes, pues simplemente no lo vas a poder detectar. Entonces, este trabajo sugiere usar estímulos en ese rango de bandas de frecuencia 5 a 20. Sin embargo, como nosotros veremos más adelante, pues trabajamos en otros rangos que son de 6 a 75 Hz. ¿Por qué? Porque tratamos de obtener la mayor diferencia entre bandas de frecuencia, ¿no? Por eso es que este tipo de trabajo, que son ya bandas muy cortas, pues quizás requieren tener otro patrón de estímulos ópticos, ¿no? Pero bueno, como ven, hay mucho trabajo ya realizado, así es que, pues, ese es el trabajo relacionado. Con respecto al BCI, el Brain Computer Interface, basados en señales de electroencefalografía, debemos entender esto es como background, ¿no? Debemos entender que las señales de electroencefalografía pues tienen esa naturaleza de presentar ruido, y también que se las puede registrar bueno, de dos formas puntuales. Una es métodos invasivos y la otra es no invasiva. Métodos invasivos pues requiere ya el uso de cirugía, implantes, y obviamente pues eso ya es más invasivo, más costoso, sobre todo por la naturaleza del procedimiento. Sin embargo, en este tipo de trabajos que nosotros nos estamos basando son netamente no invasivos.
lo cual implica ruido por las condiciones que había mencionado previamente. Y además que estos dispositivos, pues al ser de bajo costo, tienen, por ejemplo, limitaciones en cuanto a la frecuencia de muestreo. Algunos de los equipos, si es que no son a base de baterías, por ejemplo, en las mismas señales de registro ya presenta los armónicos de la red eléctrica. Entonces, todas esas consideraciones hay que tener en cuenta, ¿no? Ok, obviamente las técnicas basadas en inteligencia artificial nos han permitido, en cierta manera, inclusive abstraernos, o sea, verlos como una caja negra en la cual le decimos, este es el input y esto es el output, y de esta manera, pues tú entenderás cómo hacer los cálculos. Los datos nos han permitido llegar a tener accuracies que históricamente pues han sido complejos de obtener, quizás con estadístico, lo cual sí se logra, claro, pero esto está acortando esa curva para obtener en tiempo, por supuesto, resultados. Tal es así que con el dataset tú puedes hacer tu primera corrida de pruebas de clasificación y obtener accuracies y tenerlos como una referencia para irlos mejorando con nuevas extracciones de características. Adicional a ello, las técnicas basadas en inteligencia artificial nos permiten extraer características. Ok, y obviamente, pues, si ya se tienen los algoritmos de clasificación, tranquilamente se lo puede implementar en un hardware de limitaciones, perdón, de bajas prestaciones con el ánimo de tener una aplicación económica y en tiempo real, ¿no? Entonces, esos son básicamente las técnicas basadas en inteligencia artificial que se han utilizado, ¿no? Entre ellas tenemos el Feature Extraction, también el tema de Data Augmentation que requerimos en el tratamiento del dataset, ¿ok? Y el tema de la reducción del ruido por medio de algoritmos de filtro. Y bueno, pues eso básicamente. Con respecto a las señales basadas a las señales que dependen del estímulo óptico, ¿sí? O steady state, en este caso, nosotros utilizamos bandas de frecuencia en el rango de 6 a 75 Hz. Ya veremos más adelante el tema de los estímulos. ¿Ok? Eh, obviamente, otro de los challenges que obtuvimos al momento de realizar este tipo de proyecto era el tema de realizar un clasificador multiclase, porque la intención de este sistema pues, es detectar que la persona, por ejemplo, si está en una silla de ruedas y de pronto quiera ir hacia adelante, hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia atrás. Entonces, en ese momento, cuando son múltiples tareas, se vuelve pues, un problema de multiclass. ¿Ok? Otra cosa también, como parte del uso de este tipo de señales, fue que los datos tenían una alta, eran muy susceptibles al ruido. Adicional a ello, si es que el sujeto de pruebas parpadeaba, pues también era el ruido. Adicional a ello, nos dimos cuenta que cuando se usa luz artificial, esta también puede incidir en los datos. De hecho, en una primera corrida se logró detectar armónicos, bueno, una gran componente de densidad espectral en una frecuencia específica, la cual no nos cuadraba, y era justamente porque la luz artificial empleada era a base de focos ahorradores, y eso obviamente presenta pues una frecuencia, ¿no? De esta manera, pues la siguiente corrida de registro de datos se lo utilizó ya con luz natural o también con luz a base LED. Entonces, de esa manera, pues, se redujo bastante, pues, ese tema de la incidencia de ruido. Y claro que quedan otras fuentes de ruido como frecuencia cardíaca, de pronto respiración, movimiento relativo de los electrodos. Sin embargo, también se lo redujo por medio de establecer una metodología que ya veremos más adelante. Todo eso, pues, nos llevó a tener un dataset, el cual está disponible. En este dataset se obtuvo la ayuda de la doctora Raquel Tinoco de la Universidad Técnica de Machala, obviamente también con los estudiantes que mencioné, Carlos Avilés, Héctor Triviño, Félix Rosales. Okay, entonces con ellos hicieron el registro, parte aquí en Guayaquil, parte en Machala, y se logró pues obtener un dataset cuyos detalles ya vamos a ver más adelante, ¿no? Con respecto al experimento,
que se corrió, como les mencionaba, para reducir el tema del movimiento relativo y por tanto ruido al momento del registro, se dispuso que que el dispositivo esté conectado a la persona mientras ella se encuentra en reposo, obviamente para evitar el tema también del ruido y la frecuencia cardíaca. No es lo mismo registrar a una persona que está de pie o caminando que a una persona sentada. Totalmente confortable, a una distancia prudente con respecto al monitor. Y en el monitor es donde se generaban los estímulos y cada uno de estos estímulos obviamente tiene una frecuencia diferente, con el ánimo de diferenciar a qué estímulo la persona se encuentra observando. Es decir, la intención al final del día es que tengamos esas 4 luces al frente de un monitor encendiéndose y apagándose a diferentes frecuencias. Y el ojo humano tiene la característica de que cuando tú ves un estímulo o te centras en uno de ellos, el resto pues reduce su amplitud. De esa manera nosotros podemos detectar a qué estímulo está viendo el sujeto y si es que la persona quizás tiene limitaciones en cuanto a movilidad, ¿no es cierto? Él pueda centrarse en un estímulo y de esa manera el sistema detecta, por ejemplo, el sistema detecta que él está viendo hacia la derecha o que está viendo hacia adelante y si esto es una silla de ruedas, pues le permita pues, movilizarse hacia adelante o hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, obviamente en el momento del registro no se hizo eso, simplemente se lo obtuvo a la persona, se la mantuvo así sentada y obviamente con los estímulos en el registro, ¿ya? Tal es así que en conjunto se lograron registrar 20 sujetos, okay, 20 voluntarios, edades entre 20 a 35 años, ¿ok? Adicional a ello, obviamente se tomaron en consideración las normativas de distanciamiento, bioseguridad con respecto al COVID. El cuarto o el área, bueno, fue un laboratorio de hecho, el área en el cual se registró los datos, obviamente buscaba darle el mayor confort a los sujetos de prueba, a los voluntarios, en este caso se lo logró a través de un acondicionamiento. Adicional a ello, el ruido registrado, bueno, monitoreado en este caso durante el registro, fue entre 30 a 55 decibelios, lo cual obviamente es aceptable, es para estar tranquilo, ¿no? Y otra cosa muy importante es que todos los sujetos de prueba informaron un consentimiento, firmaron un consentimiento informado donde obviamente se les hizo saber de que los datos van a ser solo netamente con fines de investigación, no se va a revelar en ningún momento su identidad y pues eso para que lo tengan en cuenta, ¿no? El dispositivo de adquisición, como lo mencionaba, es el Emotive POC. Este equipo tiene, bueno, fue utilizado en un rango de frecuencia de muestreo de 128 Hz. Adicional a ello, nos enfocamos más en los electrodos de la región occipital que están relacionados a los estímulos ópticos. De hecho, en los estímulos ópticos que percibe tu ojo izquierdo, lo registramos en la parte derecha y los estímulos ópticos que recibe tu ojo derecho se lo registra en la región occipital izquierda, ¿ya? Hay estudios, como vimos más adelante, que también sugieren usar la región frontal, me imagino, para poder detectar movimientos o no detectar movimientos. Bueno, también la región frontal, sí, pero en este caso nosotros nos centramos más en la región occipital, ¿ok? Ok, adicional a ello, este tipo de equipo cuenta con 2 referencias a tierra, ok, y obviamente están distribuidos en el sistema internacional 1010. Claro que no todos los electrodos, sino que coinciden con el sistema internacional. Adicional a ello se utilizó un gel conductor, ok, para reducir la impedancia pues, entre el cuero cabelludo y los electrodos como tal. Bueno, esto durante el registro de datos, ahora la cuestión es qué se hizo después, ¿no? Entonces, después de registrar todos estos sujetos, por supuesto que cada sujeto pues tenía la posibilidad de repetir el experimento en caso de algún tipo de inconveniente durante el registro. Por ejemplo, nos dábamos cuenta que el Emotive POC cuando tenía batería un poquito de bajo nivel, menor a un 25% más o menos, teníamos lecturas un poquito inconsistentes al resto de mediciones, así es que teníamos muy en cuenta esos detalles también. Y bueno, esos detalles que básicamente se conocen al momento de la experimentación. Eso durante el registro. Ahora, ¿qué se hizo después? Esto ya es un experimento post-adquisición. Ok, entonces,
Perdón, esto, no, sí está aquí están combinadas ambas cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que se hacía era presentar los estímulos visuales durante el registro empleando MATLAB y con el toolbox de Sync Toolbox, nosotros hacíamos el envío, bueno, hacemos el almacenamiento de datos y generamos la temporización, ¿no? Algo que me olvidaba comentar es que la ventana temporal de cada uno de estos registros es alrededor de 4 segundos de estímulos, ¿no? Entonces, cada estímulo, me refiero a estos que están aquí, se presentaban, o sea, se presentaba este estímulo 4 segundos, luego se registraban los datos y se los etiquetaba. Luego se presentaba el estímulo de este de acá, etiquetado con su respectivo ID, ¿no? Vamos a ver más adelante cuáles son los ID utilizados. De esa manera nosotros teníamos el dataset de los 4 estímulos que el sujeto de prueba presenciaba, ¿no? Ok, obviamente la aplicación o el aplicativo del Emotiv nos permitía almacenar estos datos, ok. Y una vez ya almacenados los datos y creado nuestro propio dataset, se utilizaron técnicas de preprocesamiento empleando Python y Pandas. Entre ellas, pues, tenemos el filtrado de los datos, para lo cual sí que se utilizaron los rangos de frecuencia que mencionamos, que eran no lo mencioné, de 6 a 75 Hz, y aquí acabo de ver el tema de la ventana temporal, que es de 3.5 segundos, en ese sentido, ¿no? Luego de eso, del preprocessing, también se usó la normalización de los datos y luego finalmente, pues, la clasificación empleando, pues, scikit-learn. Con ello, pues, logramos algunos resultados que veremos luego, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver en este momento cuáles son los estímulos que se presentaron a los sujetos de prueba. Antes de empezar el registro, nosotros, bueno, o después de cada estímulo, por ejemplo, presentamos el estímulo de 7 Hz que estaba relacionado a la luz superior. Y luego de 3.5 segundos de registro, nosotros le presentamos durante 3.5 segundos adicionales la tarea del descanso. Es decir, la persona ya luego sabía que descansaba, aunque nunca movía nada, pero todo experimento pues, relacionado con espacios de descanso, ¿no? Luego de eso se le presentó el estímulo de 11 Hz y descanso, luego 9 Hz y descanso, 13 Hz y descanso, ¿no? Entonces, si bien es cierto, usted puede ver que son solo puntos que obviamente titilan, a eso me refiero, que titilan a una frecuencia a la que les acabo de indicar en este momento, ¿no? El descanso no tiene asociado ninguna frecuencia, ¿ok? Todo esto durante 40 veces, ¿ok? Y el tema de la batería, como les digo, eso fue muy importante. Bueno, sí, el tema de la batería también era muy importante. Claro, ahora sigamos. Entonces, el tema del Emotive Epoch, básicamente, y cómo esto se asocia al estímulo visual que ustedes acabaron de ver en el slide anterior, es el siguiente. O sea, tenemos el monitor que está conectado al software de MATLAB y está generando los estímulos. Luego de eso, obviamente, se encuentran triggerizados estos eventos. Es decir, yo te presento el estímulo de 7 Hz, me parece que es el de arriba, 7 Hz, y en ese momento yo empiezo a registrar los datos y luego de 3.5 segundos guardo ese dato ya etiquetado, ¿sí? Te presento el descanso y luego vuelvo a presentar otro estímulo diferente, obviamente esto de manera aleatoria. Y eso tiene que estar sincronizado con el software que es el de Emotiv Epoch, que es el que hace el registro, ¿no? Entonces este software hace el registro, MATLAB presenta los estímulos y mediante Python nosotros hacíamos el match entre los datos y los estímulos para etiquetarlos y guardarlos en el tiempo correspondiente, ¿no? Perfecto, entonces de esa manera nosotros obteníamos archivos CSV por cada uno de los estímulos por sujeto, es decir, al final del día nosotros obteníamos 40 ficheros CSV, 40 archivos CSV que representan el registro de la ventana temporal de estos dos electrodos durante 3.5 segundos. Los labels que se utilizaron, pues, estaban asociados a unos keys que por medio de Python nosotros indicábamos qué estímulo presente MATLAB, ¿no? Eso es un detalle un poquito interesante de mencionar, que por medio de Python nosotros hacíamos el input a MATLAB, de esa manera conectábamos los dos softwares, ¿ok?
Perfecto, entonces los estímulos de 7 Hz se le pusieron el label 1, 9 Hz 2, 11 Hz 3 y 13 Hz 4, ¿no? Y baseline 5. ¿Ok? Esto para el registro, como pueden notar, ¿no? Entonces esto para el registro, esto sí que es para, o sea, esto durante el registro, ¿sí? Registro y esto es post-adquisición, ¿no? Esto ya es para post-adquisición, ¿ya? Bien, entonces ahora vamos a lo que se hizo luego, pues en post-adquisición, obviamente ya teníamos todos los datos guardados en sus respectivas carpetas, ¿no? Tales así que teníamos diferentes carpetitas con 7 Hz, que son todos los archivos con label 1, 9, 11, 13 y el baseline, ¿ya? Cada archivo CSV bueno, no como esto realmente, pero tenía todo, columna occipital 1, occipital 2 y todo un label 1, por ejemplo, ¿no? Todos los que fueron registrados acá tenían esa característica, ¿no? Cada archivo. Pero en el preprocessing, por ejemplo, lo que nosotros hicimos fue implementar un filtro Butterworth de orden 20 en el rango de 5 a 30 Hz. ¿Por qué? Porque recordemos que estos filtros no es que tienen un corte exacto, le dimos su fuga y empezamos, o sea, la frecuencia de corte bajo era de 5 Hz y la de alto era de 30 Hz y eso nos da un gap para permitir pasar señales sin que se vean afectada su amplitud desde 7 a, y obviamente, 13 Hz, ¿ya? Ok, luego de eso, pues estas señales, estos ficheros que tenían 3.5 por 128 Hz, es la cantidad de filas que tenía. Sí, todas estas filas, todo este archivo, cada archivo CSV, de hecho, CSV, con el label 1, por ejemplo, tenía esta cantidad de filas, nosotros hacíamos el filtrado, ¿ok? Y luego de eso nosotros hacíamos la extracción bueno, la extracción de característica viene luego, pero hacíamos el filtrado, y tal es así que obteníamos ficheros de este tipo, o sea, teníamos ficheros ya filtraditos, simplemente con el occipital 1, occipital 2 y el label. Quizás esta imagen puede confundir un poquito, pero lo que tratamos de transmitir aquí es que este es un CSV que tiene 3.5 por 128 filas y ese era almacenado en la carpeta de 7 Hz, ¿no? Ya filtrado, ¿no? Igual, luego el otro archivo CSV con el label 5, así mismo tenía 3 por 5 por 128 filas y era almacenado en la carpeta de 1, 2, 3, 4, 5, aquí en el baseline, ¿sí? Y así mismo, cada archivo fue filtrado y guardado en su respectivo carpeta, ¿no? Sí, ya que en el registro todos los CSV se encontraban en el mismo repositorio, en la misma dirección, en la misma URL, pero luego con el fichero del preprocessing, sí que ya los íbamos poniendo en carpetas para luego ser utilizados con los algoritmos de aprendizaje automático. Ya, otro detalle que nos encontramos, de hecho eso fue una de las recomendaciones de los revisores del Congreso, era emplear técnicas de data augmentation para mejorar los accuracy. Y eso fue súper interesante. Obviamente contamos con la asesoría del doctor Cristian Tutibén. Él nos sugirió emplear técnicas de data augmentation para series temporales basados en la adición de señales randómicas, ¿no? Y fue interesante, nos recomendó utilizar, por ejemplo, diferentes tipos de amplitudes, lo utilizamos y fue muy interesante porque sí se logró mejorar. Así que muchas gracias, Cristian, si estás escuchando. Luego de eso, pues, feature extraction, luego del preprocessing y data augmentation para poder incrementar el dataset, se emplearon técnicas de feature extraction, por supuesto, para caracterizar cada columna que yo les había dicho. ¿No? O sea, tenemos el occipital 1, occipital 2, el label, ¿ya? Entonces nosotros, que tenemos este archivo, imagínate, es 3.5 por 128 filas, tenemos que coger y ponerle en el input a un clasificador, ¿no? Entonces, esto de aquí bueno, sí se lo podría poner quizás como imagen para un algoritmo de Deep Learning, pero nosotros queríamos valores puntuales, un vector de valores puntuales
que caractericen el comportamiento temporal de estas señales occipitales. Si algo que resuma qué fue lo que ocurrió y que no sea un vector tan grande como los 3.5 por 128, y de esa manera el clasificador los emplee como inputs, ¿sí? Y con el output, que es el label que le estamos dando también, él diga, ah, ya, todo esto significa 1, todo esto significa 2, y de esa manera él va aprendiendo, ¿ya? Entonces, este vector que caracteriza el comportamiento temporal de las señales occipitales durante los 3.5 segundos durante el estímulo óptico fueron el valor promedio y, bueno, y otros valores más, la media, varianza, etcétera. Entonces usamos todas estas características, ¿no? Nosotros empleamos todas estas características para tener la mayor cantidad de información de ese comportamiento temporal, ¿no? Hay muchas librerías, de hecho hay muchas librerías, muchas funciones que te entregan vectores súper que grandes de características, estoy viendo ahora, y en este caso nosotros empezamos a probar con 21 features, este es el resumen de hecho, con 21 features para poder caracterizar ese comportamiento, ¿no? Luego de eso, lo que sí hicimos fue estandarizar un poquito los datos. Con ello empleamos el sklearn con el min-max scaler. De esa manera, pues nosotros normalizamos los valores que van a ingresar, en este caso, al clasificador. ¿Para qué? Para evitar que quizás, si la amplitud, por ejemplo, de uno de los electrodos era más alto, quizás puede que por cabello, puede ser que en ese electrodo, quizás por error humano, le pusimos un poquito más de gel conductor, daba una amplitud más alta, y evitar confundir al clasificador, porque ese clasificador tú le dices, mira, cuando hay este estímulo, este electrodo tiene una señal más alta, y eso fue por error humano, y si algún momento tú cambias ese electrodo o no le pones la misma cantidad de gel, vas a tener un problema. Entonces, por ello nosotros normalizamos esos valores para que tengan iguales condiciones, ¿sí? O sea, para decir, no, este que es más importante, no, sino que esos errores que mencioné de instrumentación quizás ya no se transfieran hacia el clasificador y por ende a los resultados. ¿Ok? Entonces, los algoritmos que fueron probados, entre los algoritmos que fueron probados de aprendizaje automático supervisado son Support Vector Machine, Multilayer Perceptron, Random Forest, K-Nearest Neighbor y Extreme Gradient Boosting. Sí, esos fueron los algoritmos que se emplearon y pues estos son los resultados obtenidos, ¿no? Como ustedes pueden notar, sin data augmentations, ¿sí? Nosotros obtuvimos, por ejemplo, un accuracy, eh, por ejemplo, para XBoost, XGBoost de 0.49% de accuracy, pero ya con data augmentation, por ejemplo, incrementó un 57%. Random Forest, por ejemplo, es el más alto, que llegó incluso a obtener un 58% de accuracy. Y lo que sí podemos mencionar, y eso lo indiqué al inicio, es que el tema de los estímulos fue algo que nos dimos cuenta que es lo que está afectando o quizás bajando un poquito la accuracy que podemos lograr con este tipo de datos, ya que los estímulos que se generan a través de un monitor no tiene la intensidad que tendrían los estímulos empleando luces LED, por ejemplo, ¿no? Los estudios que yo mencioné en el Related World emplean ese tipo de estímulos, ¿no? Entonces, por eso es que los accuracies abordan alrededor de un 70%, 75%, pues obviamente porque son estímulos con una intensidad lumínica más alta. Sin embargo, nosotros con el ánimo de entregar un confort al usuario, pues llegamos a obtener estos resultados. Tal es así que como trabajos futuros, nosotros proponemos en este tipo de trabajos, pues emplear quizás estímulos no tan extremos como emplear LEDs que te destellan una luz muy alta, sino quizás algo un poquito dimerizado. Y por otro lado, pues también incrementar el dataset para que los algoritmos pues tengan un mejor entendimiento del comportamiento de las señales occipitales y poder detectar de mejor manera pues clasificar de mejor manera, ¿no? Otro detalle que mencionábamos en la introducción era el tiempo de respuesta. Es importante mencionar que el tiempo de entrenamiento es alto, o sea, el tiempo de entrenamiento es post adquisición y luego que tú ya tienes el modelo entrenado lo ponemos
a correr en el sistema Raspberry Pi de bajos recursos, por supuesto, un Raspberry Pi 4. Y pues por eso que estos tiempos son súper altos, o sea, estamos hablando de 7.19 por .68 segundos, imagínate para Random Forest, que lo cual no, o sea, obviamente es el entrenamiento, pero una vez que ya esté entrenado, eso se demora en clasificar 20 milisegundos, ¿no? Entonces esto es muy importante y también nos establece algo interesante, que es que a medida que tú incrementas tu dataset y tienes muchos más ejemplos, obviamente el tiempo va a incrementar, el tiempo de entrenamiento va a incrementar, y eso quizás hace un poco difícil que tu sistema, dependiendo del algoritmo que uses, ¿no? Lo vuelvas a entrenar cada cierto tiempo a medida que sigue registrando datos, ¿no? Entonces, por eso nosotros sí nos importaba pues medir estos tiempos y detectar cuáles eran los algoritmos que más demandan, o sea, que son más complejos en ejecutarse, o que quizás realizan mayores interacciones para mejorar su accuracy y por ello pues se demoren más, ¿no? Sin embargo, ya en clasificación, una vez ya los modelos entrenados lograban tiempos sumamente rápidos, como ven, el Random Forest, que es el que más se demoraba en el training, acá sigue siendo el que más se demora, pero estamos hablando apenas del orden de 20 milisegundos, ¿no? Solo para clarificar, esto se hace una sola vez, a menos que se quiera volver a entrenar los algoritmos o el algoritmo que se va a usar, y esto es lo que se hace todo el tiempo en real time, ¿ya? Solo para clarificar, y esto pues obviamente sí cumple las especificaciones de detección en tiempo real, pero recuerden algo, esto se lo hace después de los 3.5 segundos. Sí, o sea, necesitamos 3.5 segundos, luego de eso viene el tiempo de 20 milisegundos de clasificación y luego detectamos ya la orden. Una vez detectada la orden, se mueve la silla, se frena la silla, se gira la silla, o se prende las luces, o se apaga las luces, o se mueve el brazo, o cualquier cosa, ¿no? Pero sí que sí necesitamos el registro de los datos, ¿ya? Obviamente, y luego pues el tiempo de clasificación. Pues bueno, bueno, de las conclusiones, solo lo voy a mencionar rápidamente. Si bien es cierto, no lo voy a leer, claro. Si bien es cierto, pues tenemos un accuracy que sí que puede ser mejorado, pero lo importante de esto es que también demostramos el uso o la eficiencia del data augmentation en series temporales, lo cual nos permite mejorar los accuracy. Lo que sí necesitamos es, por ejemplo, emplear otras fuentes de estímulos para poder tener mayores estadísticos más altos durante la percepción de los estímulos y mejorar la clasificación, obviamente, ¿no? A lo cual quiero llegar, por ejemplo, si sacamos valores máximos, valores mínimos, a medida que aumentamos la intensidad, pues vamos a tener valores más altos también. ¿Ok? Adicional a ello, por ejemplo, el Emotive Epoch, por ejemplo, solo tiene 2 electrodos en la región occipital. Hay muchos estudios que no solamente utilizan 2 electrodos, sino más electrodos. Eso también, como trabajo futuro, puede ser una alternativa, emplear más electrodos en esta región occipital que nos permiten detectar de mejor manera esos estímulos y tener más información sobre todo, ¿no? Ok, hemos logrado alcanzar los objetivos de ejecución en tiempo real, por supuesto, durante la clasificación. El tiempo de entrenamiento es alto, pero como les bien les mencionaba, pues eso solo es una sola vez durante el entrenamiento de los algoritmos. ¿Ya? Ok, además, como trabajos futuros, por ejemplo, se puede plantear el uso de técnicas de deep learning. Por ejemplo, esas señales temporales tranquilamente pueden ser inputs como imagen, o sea, tal como tienen un comportamiento en tiempo, estas señales pueden ser convertidas en una imagen, y esa, empleando técnicas o algoritmos de deep learning, pues procesarla y obviamente clasificar, ¿no? Eso como trabajo futuro, emplear diferentes estímulos, como bien lo mencioné hace un rato. Ya, para más información, pues estos son los contactos de los autores principales. Y antes, quiero ver si tengo tiempito, solo unos 10 minutitos me voy a demorar en mencionarles otros trabajos relacionados a este tipo de técnicas. En el mismo congreso se presentó, por ejemplo, un sistema de Brain Computer Interface empleando una metodología novedosa, y ya la veremos, o sea, solo en imagen nomás, no me voy a extender mucho, para controlar una prótesis robótica. ¿Ya? Entonces, en este tipo de implementación se empleó una FPGA, que es un dispositivo
que nos permite hacer implementaciones concurrentes, nos permite crear nuestra propia arquitectura y también empleamos el hard processor porque actualmente las FPGA vienen con arquitectura mixta para registrar las señales, ¿no? Lo interesante es que empleamos este sistema para detectar esas intenciones motoras de las señales de electroencefalografía para controlar un brazo robótico. Lo novedoso de esto es que se emplearon técnicas combinadas entre algoritmos no supervisados, como el K-means, y algoritmos supervisados, que es la red neuronal que está al final, ¿no? Entonces, usábamos el K-means para unir o agrupar los electrodos que tenían una relación en comportamiento temporal y en comportamiento de potencia para poder luego caracterizarlos y finalmente enviarlo a la red neuronal. Otro trabajo interesante también fue la clasificación de sujetos con Parkinson basados en un dataset de finger tapping de un keypad en una computadora. Nosotros este sí que no hicimos el registro de datos, empleamos un dataset de Physionet. Lo que hacíamos era contrastar dos bases de datos en las cuales te daba pues la información demográfica de los usuarios o de los pacientes o de los sujetos de prueba y las mediciones de los tiempos, ¿no? Lo que hacíamos era contrastar y sacar la mayor cantidad de información relevante y finalmente, pues, emplearlo con algunos algoritmos de clasificación y se obtuvieron resultados súper interesantes, de hecho, con accuracies de alrededor del 98.04%. Eso, pues, fue bastante bueno e interesante también. Y otro trabajo también recientemente publicado tiene que ver con el uso de las FPGAs nuevamente, pero para el envío de datos a un pequeño servidor para monitorear datos de ambiente, ¿no? Entonces, en este caso, este proyectito, así mismo, fue de una materia que finalmente terminó siendo publicado, y lo que hacíamos era poder registrar datos por medio de un hardware de Arduino y usando un SP32 como un módulo Wi-Fi. De hecho, el SP32 podría también hacerlo directamente. Enviábamos los datos a Firebase y luego de ello, pues usábamos la FPGA para poder monitorear y correr algoritmos de predicción. Y lo bonito que se obtuvo también un dataset. Y lo interesante de este trabajo es que éramos capaces de predecir la humedad del suelo con el ánimo de irrigar la planta antes de que se seque completamente. O sea, esto te sirve quizás viéndolo en perspectiva en una finca que quizás el agua venga de un ducto súper distante y que si tú prendes en ese momento, luego de cierto tiempo llega el agua, pues con esto pues tú te adelantas y te anticipas a ello, ¿no? Los resultados fueron bastante interesantes. De hecho, el R cuadrado fue bueno, bastante bajo, sí. El error cuadrático medio también fue, bueno, fue bastante bajo, de hecho, ¿no? 1 menos el R cuadrado, pues también fue bastante bajo, lo cual significa que tenemos una alta similitud entre los datos predichos y la salida del sistema. Y antes de terminar, pues recomendarles que hay una maestría en ingeniería biomédica donde se pueden analizar todos estos detalles relacionados a señales bioeléctricas, señales de electroencefalografía, electromiografía, electrocardiografía. Es una maestría súper interesante, se la está dando aquí en SPOL para si estás por graduarte o te interesa, o si quizás no estudiaste en SPOL y te interesa adentrarte más en este mundo del análisis de las señales bioeléctricas, pues este es el lugar correcto. Y bueno, pues sin más agradecerles, no sé si tienen alguna pregunta, pues trataré de darle respuesta a sus inquietudes. Gracias. Las preguntas también pueden ser colocadas en el chat. Ok, todo está claro, parece. Qué bueno, qué bueno. No sé, pues una típica pregunta que saben hacer es ¿cuánto me cuesta? Eh, Entonces,
si nos vamos al tema del hardware, quizás el Emotive Víctor, Epoch, pues, sí, dígame, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. buenas tardes. De pronto puedo hacer un conjunto de preguntas más como curiosidades respecto a la investigación. No que Sí, dijo que le claro. escribiera en el chat, María, pero puedo irlas compartiendo y discutiéndolas a la final, ¿te parece? Claro que sí, claro que Listo. sí. O sea, si no hay más preguntas, si no, yo espero y al final yo puedo preguntar para hacer un recorrido del trabajo, ¿no? Más como curiosidades. Perfecto. Yo espero unos minutitos y si no hay preguntas, intervengo, ¿le parece? Sí. Gracias, María. Ángel Ceballos Ángel Ceballos pregunta, ¿cómo clasificaría la información en ambientes no controlados? ¿Qué tal, Ángel? Justo eso es una muy buena pregunta, ¿sabes? Porque resulta que si tú estás en la calle, obviamente, y pasa, por ejemplo, un carro y te hace un flash, ¿no es cierto? Eso puede no estar relacionado a tu intención, ¿verdad? Entonces, en ambientes controlados, este sistema no ha sido probado todavía. O sea, todo esto fue en un laboratorio con, como te digo, con las condiciones adecuadas, sin movimiento, que la persona esté relajada, esté descansando. Sin embargo, se plantea, la pregunta es interesante en el sentido de que cómo se haría, por supuesto. Entonces, ¿cómo se haría? Pues, en primera instancia, podría estar relacionado quizás a... podría estar relacionado quizás... No, es que no se me ocurre. O sea, puede estar relacionado a señales mioeléctricas, por ejemplo. Pero si es que la persona tiene actividad residual de muscular, por supuesto, pero de ahí con el tema de señales de electroencefalografía es súper delicado el tema y eso que estamos usando estímulos ópticos, o sea, sí, básicamente estímulos ópticos. Ahora, otra cosa que sí se podría hacer, Ángel, y ahorita que lo pienso bonito, es lo siguiente, hacer combinaciones. Hay estudios, por ejemplo, que la señal de estímulo es una combinación de frecuencias, más o menos como el DTMF, no sé si han escuchado el término, el Dual Tone Multifrequency que usan los celulares. Eso es una matriz de frecuencias y eso se me ocurrió y es un dato interesante que se podría hacer luego. Es que cada estímulo sea una componente de frecuencias que no lo vayas a ver en ningún lado. O sea, obviamente eso es artificial y no lo vas a ver en tu entorno y eso sería algo interesante. O sea, eso podría ser una aplicación para outdoor donde no es tan controlado el tema. Y para el movimiento relativo, si hay unas banditas que tú te las pones aquí y vienen unos sensores para poner en la región occipital y no es como el Emotive Epoch, que si tú te mueves, ese se mueve, ¿no es cierto? Entonces podría ser con bandas, podría ser con estímulos, con frecuencias combinadas. Eso es lo que te puedo decir, Ángel. Espero haber respondido a tu inquietud. Ok. ¿Alguien más? Gabriel Benítez. ¿Te escucho? Profe, buenos días. Hola, ¿qué Eh, tal? Hay que tener en cuenta, digamos, una suposición. Si la persona no durmió toda la noche, también variaría el análisis de las, digamos, de las luces, porque si esa persona no durmió o tiene problemas, digamos, partes mentales en sí, o en resumen, el análisis sería otro. Ya, Entonces, verás, perdón que te interrumpa. Eso más está relacionado con quizás en la región cognitiva, en la región motora, porque es cierto, cuando tú estás cansado, la intensidad con la que tú realizas una actividad de concentración y todo varía, ¿no? Pero en este caso, como estamos en la región occipital, solo necesitamos que tú veas el estímulo. Ahora, si es que por cansancio tú estás distraído, obviamente no, sí se verá afectado. Ahora, algo que tú mencionas que creo que, bueno, al momento que te escuchaba se me vino a la mente, o creo que tú mencionaste, es por qué pasaría si es una persona que, creo que son daltónicos, ¿no es cierto? Los que no ven los colores iguales que el resto. Eso podría ser interesante porque bueno, no hemos hecho esa prueba. Y al inicio, por ejemplo, los estímulos que usábamos eran de diferentes colores, pero luego decidimos ir al blanco, porque quizás los colores también afectaban un poquito todo esto. Y para descartar esa variable nos fuimos por colores blancos, pero sí que regresando en retrospectiva a ese planteamiento experimental con colores y tener una persona daltónica quizás sí varíe. Entonces, correcto, o sea, las cuestiones fisiológicas o de los voluntarios afectan el estado de ánimo, porque obviamente no va a tener la predisposición de ver el estímulo, si está cansado también, pero no tanto como depender, por ejemplo, de estímulos en otras áreas del cerebro.
Di tú, la región prefrontal, que está más relacionada a la memoria, pensamiento, la región de la corteza motora, que va a la actividad motriz, esa quizás un poquito menos, pero como estás cansado, quizás la actividad que tú realices no sea tan igual. Pero la región occipital, como está más a base de los estímulos, depende de los estímulos, pues que se vería afectado, sí, pero no en tanta medida. Sí, no sé si de pronto Efren nos hace la pregunta también. Perfecto, Víctor. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a hacerle un recorrido y como curiosidades, ¿no? ¿Te parece? Sí, igual las preguntas pueden levantar la mano y luego las vamos respondiendo. Si hay Listo. inquietudes. Perfecto. Entonces, nosotros empezamos escuchando tu intervención y hablabas de que efectivamente el análisis había sido a nivel superficial, ¿no? O sea, la Sí, primera correcto. curiosidad es, ¿bajo qué criterio elegiste la interfaz que utilizaste en esta parte de la investigación o en este reto que te habías puesto junto al grupo que les colaboró? Claro, verá, por ejemplo, nosotros leyendo los trabajos relacionados encontramos muchos estudios que realizaban el registro con este mismo planteamiento, o sea, tener la persona totalmente en estado de reposo y ahí generar los estímulos. Entonces, decidimos hacer eso, pero ya la parte técnica de la implementación depende obviamente de los skills de las personas involucradas y en ese momento pues teníamos el conocimiento de usar MATLAB porque eso es lo que vemos en las materias acá en la U. Empleamos MATLAB para generar el patrón de estímulos y también usamos Python para poder hacer registro y conectarnos con el software del Emotive Epoch. ¿Por qué usamos el Emotive Epoch? Porque era el único equipo que teníamos al alcance en ese momento. Sí, sí es que sabemos que hay otros equipos ahora que ya han salido en el mercado, pero en ese momento teníamos ese que nos facilitó, de hecho, la Universidad Técnica de Machala, muchas gracias, y ese fue el que usamos. Bajo esas condiciones se planteó el método de esa manera. Listo. Luego mencionaste que en la interacción entre el dispositivo y la toma de datos utilizaste un gel. ¿Algún gel en particular y los electrodos también fueron algunos electrodos especiales o fueron de uso común? Porque normalmente cuando uno realiza este tipo de experimentos, pues si toma muchos datos, como te hablabas de una data que realmente la tomaste en varios lugares, me imagino que se han de haber invertido muchos electrodos en la toma de datos, igual que el gel. ¿O estoy equivocado? Bueno, el Emotive Epoch viene ya viene con unos electrodos como almohadilla ya de por sí, o sea, eso sí nos facilitaron con esos electrodos, o sea, no son los electrodos como los adhesivos, sino que Correcto. el Emotive Epoch, él tiene como que almohadillas, o sea, él viene con, donde va el electrodo, aquí, miren, por ejemplo, se ve, Ya, lo esta es noto. esa es la almohadilla, y esa almohadilla es la que se humedecía con el gel para tener mejor conducción. Y lo que sí se gastó fue el gel, pero de ahí los electrodos sí que quedaron húmedos, luego se secaban, pero sí, bueno, siendo estricto, realmente se debió haber hecho que cada electrodo se usaba y luego se desechaba, pero no había presupuesto para Claro, eso. claro, es que justamente la curiosidad va en ese sentido, ¿no? Porque recuerda que al final son una interacción de sales y el cuerpo humano de uno respecto a otro ya te va haciendo diferencia. Entonces, si utilizaste la misma almohadilla, me causaba curiosidad al respecto, ¿no? Correcto. Listo, perfecto. Gracias, Víctor. Frecuencia de muestreo, Víctor. No hay Sí, problema que correcto. siga, ¿no? Porque te estoy haciendo un recorrido de cosas interesantes que escuché, ¿no? La frecuencia de muestreo que decidiste utilizar, ¿bajo qué criterio fue decidida? Ya, esa vez fue empleando el criterio de Nyquist. Obviamente tratábamos de tener la mayor resolución, la mayor velocidad en frecuencia de muestreo que se distancie lo más posible de la frecuencia de estímulo. Recordemos que los estímulos estaban hasta 13 Hz. Entonces nosotros, por criterio de Nyquist, deberíamos haber empezado desde los 26 Hz en adelante Claro, el como doble frecuencia de mínimo, muestreo, correcto. pero como el equipo sí nos daba oportunidad de tener más frecuencias de muestreo, decidimos darlo el máximo posible hasta 128, con el ánimo de tener, porque cada muestreo es una fila más en el dataset. O sea, cada muestreo era un sampling, ¿no? Entonces, como son 4.5 segundos, si teníamos una frecuencia más alta, tendríamos más muestras.
Entonces, por eso empleamos, o sea, basados en criterio NICO y de ahí para adelante, la mayor posible para tener más datos y Y, que y de pronto eso no te podría haber llevado a un sobremuestreo, Víctor. mm, sobre muestreo. O sea, sí sería interesante quizás analizarlo, ¿no? Pero de ahí, claro, podría ser. O sea, no lo había pensado. Listo, Podría. Víctor. O sea, ahí lo vamos apuntando, ¿no? Luego me hablaste de ruidos que se te habían surgido, obviamente a través de la red eléctrica en primer lugar, ¿no? Pero Ya, normalmente los no. dispositivos o interfaces que utilizamos te introducen también algún otro tipo de ruido. ¿Y tuviste en particular algún problema con alguna frecuencia en particular? O sea, fuera de las que nosotros normalmente traicionamos, que pensamos rápidamente en las que son productos de la red eléctrica. Ya era justamente eso mencionaba, que los equipos de pilas, ellos no presentan el problema del ruido o armónico, o también le llaman, bueno, el ruido de la frecuencia eléctrica porque usan pilas. Entonces este equipo, como usa pilas, ya no teníamos ese problema. Pero el problema que teníamos por usar pilas era que teníamos constantemente que estar monitoreando el nivel de batería, porque si el nivel de batería era muy bajo, menor a un 25%, pues ya nos daba errores de amplitud, o sea, las amplitudes eran diferentes notoriamente con respecto a los registros de otros voluntarios, y de esa manera pues teníamos lecturas incorrectas, ¿no? Entonces, ahí tenemos el pro y tenemos el contra. Y con respecto a otras fuentes de ruido particulares que teníamos, además de la respiración, latidos del corazón, parpadeo, era el ruido de la luminaria. Claro, Como todo yo lo le que decía, tiene que ver con la parte electromagnética, digamos, ¿no? Por ahí va la eh, pregunta, ¿no? bueno, va más en sentido al ojo, ¿verdad? Porque si bien es cierto, uno no ve que la lámpara fluorescente parpadea o esos Por focos supuesto. ahorradores, pero como eso va directamente a la región occipital, nosotros de manera consciente no detectamos ese blink, por eso no nos molesta, pero el cerebro sí está generando esas señales y eso era lo que nosotros teníamos directamente en los registros. Entonces eso fue un problema y se tuvo que volver a hacer el experimento y además del cambio a los estímulos a un solo color monocromático, porque con el tema de colores teníamos también esa otra variable de qué pasaba si usábamos el blanco, qué pasaba si usábamos el amarillo, el rojo, el verde. ¿Y qué tal si la persona no percibía los colores igual que otra persona? Bueno, para evitar esas variables, blanco y negro. Listo. Chévere, Víctor. Si tú tuvieras que hacer una semejanza de estas señales que tú estás trabajando ahora respecto a otras señales producidas por el cuerpo humano en diferentes áreas, ¿tú podrías señalar que existe alguna semejanza entre ellas? O si pudieras denotarlas dentro de un rango de clasificación, ¿dónde las clasificarías estas señales? Ya, a ver, estas señales, bueno, podríamos decir que tenemos o las que generamos en el cerebro, que serían las EEG, y en el cuerpo humano pues tenemos otras que son las EMG o las EKG, por ejemplo, ¿no es cierto? Correcto, de las que conocemos normalmente, ¿no? Y de las que Ajá. normalmente solemos hablar y encontrar en literatura, ¿no? Correcto. Ahora, algo interesante que debo mencionar es que, si bien es cierto, las de electromiografía y las de electrocardiografía muchas veces sí se pueden registrar con los mismos equipos. Hay equipos que te hacen esa medición dual. Pero el Correcto. problema de las señales de electroencefalografía es que tienen impedancias diferentes. No, o sea, tú no tienes aquí un músculo que es el que genera, no, sino que tiene que ser más sensible. Entonces, las señales basadas en estímulos ópticos están en el rango de las señales de electroencefalografía. Y en ese rango, yo creía que tienen algo interesante porque, a diferencia de las señales que se registran, por ejemplo, en la región motora o en la frontal, ellas dependen de que usted haga la actividad y nosotros no podemos saber si está haciéndola o no, a menos que sea una actividad motora. Pero la señal de electroencefalografía en la región occipital depende de un estímulo externo. Y también se parece muchísimo, o sea, para responder a la pregunta en qué si encuentro similitud, es con las señales de electroencefalografía en la región temporal, que es donde nosotros podemos percibir el sonido. Entonces, ahí yo lo compararía en eso, porque yo te genero el estímulo y así tú no quieras, tu cerebro va a botar ese estímulo, al igual que el auditivo. Entonces, yo creería que estarían Por ahí.
ahí, ajá, en Listo. ese, exactamente. Hablaste también de que los sujetos de prueba fueron considerados un número de 20. 20. Eso siempre me causó curiosidad, ¿no? ¿20 es suficiente? ¿Bajo qué criterio o concepto tú definiste que analizar 20 era suficiente para lo que querías, en este caso, caracterizar, analizar, demostrar? No sé cómo podemos llamarle, ¿no? Correcto. Esa pregunta también es muy buena porque, por ejemplo, hay trabajos que, por ejemplo, con 3 sujetos de prueba generan resultados altísimos. Correcto. Y eso es buenísimo, pero quizás ese modelo, bueno, obviamente estoy seguro que ese modelo no puede generalizar. O sea, si tú vas con un quinto, con un sexto, los resultados van a ser pobres. Entonces, la pregunta que usted plantea es muy buena porque ¿con cuánto es suficiente? Entonces, o sea, la respuesta es con la mayor cantidad posible es mejor, pero muchas veces estamos limitados a la cantidad de sujetos, al tiempo, porque recordemos que esto Los no es. voluntarios, Víctor. Correcto, entonces muchas veces los voluntarios a veces son escasos y bueno, pues también por el tema de pandemia, ahora último ha sido un poquito difícil, pero la respuesta es mientras mayor sea la cantidad, mucho mejor porque tendríamos ya un algoritmo que realmente generaliza y realmente lo que él está haciendo, pues sabemos que puede tranquilamente cualquier persona probarlo y en una probabilidad bastante alta, pues tener los mismos resultados. Víctor, y en ese sentido, hablaste de un análisis de estas señales y que finalmente utilizaste unos clasificadores. Pregunto, al parecer fueron planteadas en el dominio del tiempo. ¿Consideraste alguna vez plantearlo en el dominio de la frecuencia? ¿Lo intentaste, lo consideraste o de pronto para un estudio próximo, futuro? De hecho, sí, una de las características son esta, la media de la frecuencia del electrodo, el valor pico de la frecuencia del electrodo y el valor asociado a ese valor pico, que es el Power Spectral Density en esa frecuencia en esa frecuencia. Entonces, sí, o sea, también la varianza, sí, la varianza también. O sea, sí hay, o sea, lo que usted menciona es súper interesante porque es cierto, o sea, todo esto de aquí, todas estas características, no las dije, todas estas son en el dominio del tiempo y todas estas de acá son el dominio de la frecuencia, Correcto. ¿ya? O sea, sí hay, pero hay muchas más, o sea, recordemos que hay la transformada de wavelength, tiempo-frecuencia, en fin, hay un mundo de características y hay mucha gente que se dedica solo a eso realmente porque es un área súper extensa. Ya, Víctor, y luego hablaste del estímulo que le aplicaste a cada uno de los sujetos de prueba. Ese tiempo que transcurre entre la aplicación del Ah, sí. estímulo, la distancia que tú has colocado, en este caso el sujeto, Ah, y ok. dentro de tu análisis, ¿cómo absorbiste ese tiempo? Porque lo mencionaste, ¿no? Pero no me quedó muy claro dónde fue considerado, si tú consideras como parte del proceso o en algún momento lo discriminas. Porque Correcto, en teoría verá. es como que estuviéramos hablando en tiempo real, ¿no? Pero el hecho que ocurra ya hasta que yo lo vea o lo perciba ya no es tiempo real, ¿no? Si nos ponemos Correcto. exquisitos analizando así en el nivel del Sí, tiempo, ¿no? claro, ¿Cómo correcto. hiciste ahí? O sea, esto se entiende, o sea, se entiende como clasificación en tiempo real, pero en sí la aplicación necesita una ventana temporal de registro de datos. Correcto. Y eso de ahí justamente es importante. De hecho, siempre lo tengo en mis pendientes de hacerlo. O sea, por ejemplo, digamos que este sea el delta T y este sea el accuracy. Por ejemplo, y yo siempre digo, bueno, vamos a hacer, por ejemplo, con una ventana temporal a ver, perdón, de 10 segundos. A medida que la ventana de registro es más grande, las características que usted extraiga de esa información es más representativa sí, es más representativa a lo que realmente ocurrió, ¿no es cierto? Porque quizá Correcto. al inicio usted se exaltó, se movió, pero luego con los otros datos ya se estabiliza la señal y las características son representativas del evento que realmente se desea detectar, ¿no? Pero ahí viene lo que usted dice, o sea, eso no es tiempo real, correcto, pero a medida que vamos bajando, muchas veces, bueno, siempre vas a tener información como que depende de lo que ocurrió en ese instante. Y si en ese instante hiciste algún movimiento, ya eso se clasificaría mal. Entonces, nosotros basados en pruebas iniciales, llegamos hasta 3.5 segundos. Pero de Ya. ahí la accuracy bajaba demasiado, así es que ya lo descartamos. O sea, simplemente
hasta 3.5 segundos llegamos a hacer pruebas y lo que sí nos quedaría para tener ya un mayor tiempo real, tendríamos que bajar la ventana de registro, pero eso significa que tendríamos menor accuracy. Entonces, para ello debemos mejorar los accuracies actuales, porque ese es nuestro punto de partida ahora. Y una vez que tengamos mejor los accuracies, poder ahora sí movernos hacia la izquierda para reducir el tiempo de registro, para tener una sensación de real time desde el punto de vista del usuario. Perfecto. Ahí tú luego mencionaste que en el experimento aplicaste 40 veces. No recuerdo ese 40 veces. ¿Qué era, Víctor? ¿Y Sí, por qué 40? sí, correcto. Es Después de 40 esto, porque... voy a la última pregunta, Víctor, y con eso terminamos. Y gracias por la Sí, respuesta de antemano. no se preocupe. Es Por para ejemplo, que se aquí luzca, ¿no? Para que se note su dominio del tiempo, ¿no? Gracias, bro. Por ejemplo, aquí nosotros, o sea, nosotros si hacemos una única corrida en la cual le ponemos este estímulo, este estímulo, este estímulo y este estímulo, solo tendríamos 4 datos por sujeto. Y como fueron 20, tendríamos apenas, bueno, 20 para cada estímulo. O sea, tenemos 20 datos, o 20 ejemplos, 20 ejemplos, 20 ejemplos. Entonces, lo que buscamos es maximizar la cantidad de ejemplos por sujeto para tener más ejemplos para el algoritmo. Entonces, cada sujeto hizo 10 veces, por ejemplo, hizo 10 veces este aquí, hizo 10 veces el de acá, hizo 10 veces el de acá, 10 veces el de acá, y multiplicado por 20 tendríamos 20 ejemplos por cada evento, y de esa manera el algoritmo pues, como que tiene un poquito más de información. O sea, realmente fue como una parte de la estrategia para conseguir eso que tú dices, más información. Sí, correcto, porque con una sola corrida puede que en esa haya estado distraído, en esa lo hizo bien, lo hizo mal, pero a medida que usted sigue repitiendo las tareas, quizás el resto de registros sean mejores, pero ahí también viene una problemática. Muchas veces se dice que es preferible no someter al sujeto con muchas repeticiones, sino tratar de que lo haga en diferentes tiempos, Correcto. porque viene ahí el tema del cansancio, por ejemplo, la monotonía de estar sentado, o sea, al final se vuelve un poquito La fatiga estresante. misma, ¿no? Y la última Correcto. pregunta, Víctor, para terminar el diálogo contigo, es que si tú tuvieses que clasificar esta investigación que estás realizando respecto a esta temática, ¿cómo la clasificarías? ¿Dónde caería esta investigación? ¿De qué tipo sería? Ya, esta investigación va más al área de inteligencia artificial, básicamente, y no, perdón, sí, la inteligencia artificial, pero con énfasis en la interfaz humano-computador. Ya, pero En esa sería esa, el área. Ahora yo te digo, ¿cómo la correcto. clasificarías? ¿De qué tipo la considerarías? Esto es investigación aplicada, sería. Aplicada. Pero sin embargo, yo pienso que has dejado muchas puertas abiertas que finalmente pueden ser aprovechadas en una línea de investigación. Yo creo que de pronto sería mejor considerarla como exploratoria. Creo yo, no, no sé, no, pero tú eres el experto, ¿no? Mm, claro. Listo, Víctor, muchas gracias. Felicito el trabajo y el aporte de todos, muy interesante. Y veo que has hecho varias publicaciones en el mismo evento. Un Gracias, abrazo profesor. fuerte. Gracias por toda la información compartida. De nada, profe, a la orden. Muchas gracias a usted por estar aquí con nosotros. Un Tenemos placer. preguntas en el chat, gracias al ingeniero Efren. Tenemos preguntas en el chat. Tenemos la Sí. pregunta de Antonio Chong. En el software utilizado como MATLAB o Python, se implementó cálculos relacionados a análisis estadístico, ecuaciones diferenciales o análisis de Fourier. ¿Qué tal, Antonio? Muchas gracias. Qué gusto que estés aquí. En efecto, análisis estadístico como tal, hicimos la extracción de características, sí, que está a base de extracción de características a base de estadística, por supuesto. Por ejemplo, estas fueron las características que sacamos. Ahora, el análisis de Fourier, sí, por el tema del Power Spectral Density, para determinar el valor máximo de amplitud y el valor de frecuencia en esa amplitud. Pero de ahí, ecuaciones diferenciales, eso sí que no lo usamos. Bueno, quizás en los filtros de filtros, sí, en los filtros de orden 20. Ajá. Y ahora, lo que también puedo interpretar de lo que me estás diciendo, Antonio, es que esto sí que lo hacíamos al inicio, por ejemplo, determinábamos si es que la varianza, por ejemplo, de los datos de electroencefalografía era muy grande,
significaba que quizás la acción o el evento no tenía una mayor significancia o relación con el comportamiento de las señales. Y eso sí que lo hacíamos al inicio, pero de ahí con el filtro, eso me parece que ya se quedó a un lado, de hecho. Ajá, bueno, por eso es el tema del filtro, o sea, como para quizás ahorrarnos ese análisis. Pero Antonio, de verdad que el análisis per se de los datos sí es importante, o sea, eso sí es importante. Hay muchos estudios que solo se dedican al análisis estadístico de la información registrada antes de hacer las clasificaciones, porque de nada sirve, como sabemos, tener un algoritmo súper fuerte de clasificación, por más supercomputadora que uses, si es que tú no te dedicas antes a analizar los datos registrados. Y eso me parece súper importante, Antonio, y gracias por la pregunta, de verdad que sí. Hacer énfasis en el análisis estadístico de los datos, tanto en el dominio de tiempo, en frecuencia o Power Spectral Density, o los datos de wavelet o con Fourier, sí, de hecho sí es importante, Antonio, en efecto. Esa es la pregunta, Antonio. Sí, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Gabriel Benítez. Si una persona no sabe que tiene leucoma o problemas en el análisis de un estímulo visual, ¿se pudiera inferir o predecir que con los resultados respecto a personas con una buena visión que padecen alguna enfermedad que perjudica la estimulación visual? Esa es una buena pregunta, Gabriel. En efecto, se puede si es que se tienen los pacientes. Por ejemplo, en el trabajo que yo mencionaba acá, por ejemplo, aquí nosotros logramos detectar sujetos con Parkinson, o sea, en etapa temprana, o sea, cuando un sujeto padece Parkinson en etapa temprana, quizás tú no lo ves con la respuesta fisiológica que tienen los de Parkinson avanzado. A veces inclusive el Parkinson se manifiesta en movimiento relativo en las pupilas, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Ahora, pero sí se tenía un diagnóstico de Parkinson en etapa temprana de los sujetos y ellos se los sometía a experimentaciones y luego sujetos sanos y ahí se lograba clasificar. Entonces, en respuesta a tu pregunta, si es que se tiene pacientes con ese tipo de patologías y obviamente se tiene ya el registro médico de que tienen esas patologías, se podría someter a estímulos y de esa manera recolectar los datos y, ¿por qué no? Pues luego clasificarlos. Eso ya es clasificación de sujetos en función de los datos registrados. Lo que sí habría que definir es el tiempo de registro. Quizás ahí se requieran un poquito más de tiempo de registros, pero sí que se podría y siempre y cuando tengas los sujetos y los datos. Recordemos que no se puede, el algoritmo no puede hacer nada si no tiene datos. Así es que si tenemos los datos, sí se podría hacer y hay muchos algoritmos de clasificación que son muy buenos para eso. ¿Hay otra pregunta? Yo tengo una última pregunta va Sí. orientada más o menos a la configuración de los estímulos que se realizaron a los pacientes. Y es Ajá. que yo veo que lo que diferencia un estímulo de otro es la frecuencia del parpadeo, ¿no? De la luz que se emite por la pantalla. Ajá. Pero también veo que se diferencian por la posición del recuadro que parpadea. Entonces, o sea, mi pregunta va porque mi primer instinto hubiese sido probar diferentes frecuencias para una misma posición o al revés, diferentes posiciones para una misma frecuencia. Porque si me hubiese hecho, digamos, como que más limpio, o sea, para poder comparar con más variables controladas y solo una que esté variando. Entonces, mi pregunta simplemente sería, ¿por qué se decidió cambiar la posición o sea, que haya diferentes Claro. posiciones? Ajá. Claro, verás, en el momento del registro, nosotros le decimos al sujeto qué queremos que él haga o qué queremos que él perciba, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento el sujeto es pasivo, él simplemente observa los estímulos y ya. Pero si nosotros, la aplicación de esto, de hecho, era que él luego pueda controlar una silla de ruedas, o sea, cuando él vaya a controlar la silla de ruedas, la idea es que, bueno, aquí no tengo espacio, acá lo voy a dibujar. La idea es que él tenga en su pantallita los 4 estímulos funcionando al mismo tiempo, todos. Entonces la persona, ahí viene lo que te decía, la persona si simplemente se centra en el de la derecha,
lo ve y obviamente la visión atenúa la amplitud de las otras bandas. Más o menos si lo vemos en análisis de Fourier, como decía Antonio, veríamos algo como que así 7, 9, 11 y 13. Y digamos que este sea el de 13, vamos a tener algo así. Y el de 13 tenía más alto, ¿sí ves? Entonces con el Power Spectral Density sacábamos un mayor valor de amplitud, ¿no? Entonces esa era la intención de que estén en diferentes posiciones, para que una vez ya la aplicación permita al sujeto ver en el estímulo que él desee. Sí, básicamente es eso. Por eso es que se generaban en diferentes posiciones. Sin embargo, lo que tú mencionas es interesante y quizás sí pueda generar actividad en la región frontal del cerebro, porque por aquí está asociada las señales de electrooculografía. Eso sí se lo podría detectar, claro. Pero ese fue el objetivo y la razón por la cual están en diferentes lugares. Ok, muchas gracias. Ok, gracias a ti. Bien, tenemos en el chat otra pregunta de Génesis Delgado. Ella pregunta respecto a adquirir estos dispositivos de MOTIP para futuros proyectos BCI, ¿cómo podríamos adquirir uno de estos dispositivos en el país? Ok, aquí no los hacen, de hecho sí, ese es quizás una de las limitantes, pero ahora último sí es que me he dado cuenta que hay muchos distribuidores locales que ya proveen, de hecho, al principio sí fue difícil, de hecho ahorita en SPOL se han adquirido ya equipos de OpenBCI, que es un equipo un poquito más robusto, de hecho no sé si lo busco acá. O sea, Emotive POC sí que esto ya es una versión antigua, de hecho hay otras versiones un poquito modernas, pero que tienen así, miren, menos electrodos, no sé si logran ver. Ah, no, este es otro. Pero bueno, tiene menos electrodos. El que sí tiene ahora potencial en investigación un poquito más es el OpenBCI, que es un hardware de código abierto y lo interesante es que tiene una distribución más grande de electrodos, o sea, tiene más electrodos como tú puedes notar. Y nuevamente la pregunta, ¿cómo es que se los consigue aquí? Bueno, a mí me tocó comprar uno de estos, de hecho, para mi trabajo doctoral, pero ahora sí me he dado cuenta que hay muchos distribuidores locales que están proveyendo esto. Así es que al principio sí me tocó traer eso de afuera, pero ahora localmente sí, sí que se puede conseguir. O sea, eso, sí hay ahorita proveedores aquí en el país. Hay otra pregunta también, creo, por acá. Creo que era Bien, de la maestría. La última pregunta que será de lo de Marcelo Tigrero. La sí. maestría enfocada a qué señales bioeléctricas estaría enfocado, netamente neuronales musculares, diseños de órtesis computarizados, etcétera. Bueno, con respecto a la pregunta de Tigrero, la maestría como tal te da toda la información y el conocimiento para que tú utilices en cualquier área en la que a ti te interese. De hecho, la maestría en biomédica, pues no se centra en señales del cerebro, no se centra en señales musculares, ¿no? Tú puedes, o sea, eso es lo bonito de este tipo de maestrías, que tú puedes enfocarte en cualquier área, ¿no? De hecho, hay muchas tesis relacionadas a señales de imágenes de resonancia magnética funcional, por ejemplo, que realizan con el doctor Francis Loaiza, con el ánimo de detectar, por ejemplo, regiones o tumores, cosas así. También hay trabajos de investigación, por ejemplo, relacionadas al análisis de imágenes de los pulmones por el tema del COVID. O sea, es cualquier cosa relacionada a aplicaciones médicas, sean estas señales bioeléctricas o también diseño de dispositivos para ayuda a personas que quizás sufren limitaciones de movilidad. O sea, sí, eso es cualquier área y la maestría pues te da esos skills. ¿Ok? Eso. Muy bien. Perfecto. Genial, entonces, si Bien, no hay muy más bien. dudas, igual me pueden escribir. Aquí está mi correo. Sí, en este momento damos por finalizada la charla FIET. Hemos tenido algunas preguntas. Agradecemos a todos su asistencia y sobre todo el tener esta oportunidad de poder realizar preguntas a nuestros expositores. A continuación, vamos a dar paso a la captura de pantalla para una fotografía para el sitio web de la FIEC. Así que agradecemos a los que les sea posible abrir sus cámaras para la toma de la fotografía.
A continuación, el ingeniero Romo del Departamento Técnico de FIEC nos ayudará con la foto. Gracias. Ok, les hacemos la invitación a cada uno de ustedes para que puedan activar sus cámaras para realizar la captura de pantalla del día de hoy de la charla FIEC a cargo del ingeniero Víctor Asanza. Okay, vamos a ver, de a poco se están uniendo. Hacemos la invitación a más personas para realizar la captura. Pueden activar su cámara. Ok. Entonces será la captura a la cuenta de 3. 1, 2. Veo que se están uniendo más personas. Ok. 1, 2 y 3. Listo. ¿Me permiten una segunda captura, por favor? Ok. Vamos nuevamente a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Perfecto. Muchísimas gracias una vez más al ingeniero Víctor Asanza por su excelente exposición. Y a Una cada última uno de pregunta ustedes. antes de cerrar. ¿A qué hora es el show, Víctor? Muchísimas gracias. Bien, Un abrazo, cuídense. agradecemos al máster Víctor Asanza por su presentación. Agradecemos en nombre de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación su asistencia. La charla FIEC ha finalizado. Que tengan buenas tardes y un buen fin de semana. Hasta pronto. Igualmente, un abrazo para todos. Muchas Gracias, gracias hasta por la luego. invitación. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia.